Estamos muy agradecidos, usted lo conoce muy bien, al doctor Álvaro Quijano, cirujano general, para mi gusto uno de los mejores que tenemos en el país, fue ex secretario de Salud y un verdadero experto en el tema de la salud, no solo en Mérida, no solo en Yucatán, sino en el sureste y en gran parte del país. Doc, qué gusto tenerle aquí. Muy buenos días, Gastón. Muy buenos hombre, días, Lili. Le saludamos con muchísimo gusto, Doc. El gusto es mío. Oiga, Doc, además de saludarle, de preguntarle que nos ayude a entender un poco el significado. Vemos muchos números hoy en día hablando del presupuesto. Hay quienes hablan de una reducción del presupuesto del 35%. Luego hay quienes dicen, pero si el IMSS subió el presupuesto, es mentira lo que dicen los que bajó el presupuesto. Y luego te pones a investigar un poco más y ves que en todos aquellos que no son derechohabientes, por ejemplo, es los que más afectados o más reducido está el presupuesto. ¿Usted nos podría ayudar a entender qué debemos esperar del presupuesto de salud y luego bajarlo a Yucatán? Claro, realmente lo que hubo fue una reducción en términos generales, de acuerdo al PEF, de 122 mil millones de pesos. Un montón. De un billón, sí. 3 millones en el 2024, bajó a 818 mil millones de pesos en términos generales. Okay. Claro que lo que dicen también de las diferentes instituciones o de los diferentes estados es una realidad, porque de esa bolsa total, pues las gestiones que se haga, ya sea por institución o por estado, dependerá que si tu presupuesto es afectado o es incrementado. Okay. Pero si se incrementa en forma particular, pues a alguien hay que jalarle la cobija. Okay. Y habrá otras áreas en donde el presupuesto sea menor. Okay. ¿A dónde se va la mayor parte del recurso de un presupuesto de salud? Bueno, de acuerdo al PEF, el 72% del presupuesto total está comprometido en pago de deuda y en pensiones contributivas y no contributivas. Entonces, el saldo que queda, que es el 28% aproximadamente, es lo que hay que dividir en toda la operatividad del gobierno. De hecho, a la par con la disminución en salud, lo importante son la reducción en los presupuestos de algunas áreas que impacta en forma indirecta en salud, porque salud es el último escalón que atiende esos déficits. Les pongo el ejemplo: reducción en seguridad, reducción en tecnología y reducción en cambio climático. Ajá. Si uno piensa en cada de estos rubros con afectaciones en salud, pues el que paga es el sector salud. Claro. Y si además le quitas, por ejemplo, si en inseguridad aumenta la violencia y hay más heridos, ya sea por accidentes de tráfico, asaltos, encuentros armados, pues el que paga es el sector salud. Y muchas veces estos pacientes ni siquiera no acuden los familiares por obvias razones a pagar la cuenta, sino es un gasto perdido del sector salud, que le cuesta enteramente al 100%. Si pensamos en cambios climáticos, esto ocasiona aumento de enfermedades por vector, dengue, chikungunya, enfermedades emergentes, como pasó ahora en Jalisco, que se sobresaturaron todos los hospitales públicos, ya no tenían posibilidad de dar servicios. Y en tecnología, pues al reducirlo, obviamente la capacidad de las instituciones de salud para adquirir los recursos que se requieren, dado los servicios que están pidiendo ahora a la gente y que se necesitan, que son complementarios en la atención personal del médico, pues se ven reducidos, ¿no? Entonces, hay afectaciones directas e indirectas que va a tener pues cada estado, ¿no? Dependiendo de la capacidad de sus diputados y de las gestiones que se hagan ante las autoridades federales. Estamos platicando con el doctor Álvaro Quijano, usted lo conoce muy bien. Hablando del estado, un gobernador, una gobernadora puede asegurar que va a hacer algo mucho por la salud. ¿Tenemos como estado, por ejemplo, dinero para hacer eso? ¿O dependemos de la federación y de lo que consigan nuestros diputados? Bueno, yo recuerdo que cuando estuvimos realmente... el Estado aporta aproximadamente un 25-30% del presupuesto total. Okay. Lo demás es dinero que viene de la federación. Entonces ese dinero pues depende mucho, primero, del presupuesto que se haga, de la proyección de las necesidades en salud. Okay. Y segundo, pues depende de la gestión de las autoridades correspondientes, que en ese caso son los diputados, la cabeza del sector salud, ir a gastar mucha saliva al Congreso de la Unión, claro. Y de eso depende de la cantidad del dinero que te asignen, ¿no? Ok, entiendo.
Con la reducción que trae el presupuesto actual, ¿qué áreas cree que sean las más afectadas? Pues realmente todo el sector salud se va a ver afectado en varias áreas, ¿no? Uno, pues es la atención oportuna de las enfermedades, ¿verdad? Porque si no hay recursos, insumos o mantenimiento adecuado de los diferentes equipos que se requieren, pues se van retrasando las citas, la atención, y eso va afectando en la salud y en forma indirecta, mayor incapacidad en los centros laborales, mayor retraso en el regreso laboral, hay un impacto económico en la familia y un impacto económico en las empresas, ¿no? ¿Existe tal cosa como un no negociable? Es decir, independientemente de qué tan alto o bajo sea un presupuesto, es imposible no gastar en esto. Y lo digo porque, por ejemplo, vimos que en temas de vacunas, por ejemplo, no nos fue muy bien en los últimos años. Entonces me imagino que habrán rubros que suelen ser más susceptibles a quitarles ese recurso. Ciertos medicamentos o algo así. Algo que sea intocable, que nunca vayas a tocar. Es que realmente, de acuerdo a las necesidades, todo es intocable en salud. Bueno, sí, eso es cierto. Sí. Sí, realmente. No quiere decir que no se toque, pero esto va a tener una repercusión. Y esto, pues, va a requerir mucha habilidad de las autoridades competentes para poder distribuir lo que se tenga de la mejor forma para cubrir las necesidades de la población. Realmente, pues va a ser un arte administrar este presupuesto. Doctor, y para irlo entendiendo, la magnitud y de quién depende qué, porque muchas veces nosotros como ciudadanos comunes y corrientes no sabemos de quién dependen las cosas. Por ejemplo, hay un hospital aquí del ISSSTE que está ahí por donde está el Congreso, que es el más nuevo, según yo, que tenemos, que me decían que además el equipo está, pero de primera. Tienen el sistema PPS. el PPS. Eso significa que muchos hospitales le piden ayuda a ese ISSSTE que tiene un PPS que funciona muy bien. Pero por el otro lado tenemos, por ejemplo, el regional, que era un hospitalazo hasta donde yo me acuerdo, y ahorita lo tenemos en el suelo. El HRAE. El HRAE. ¿Por qué pasa en eso, el de especial? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que los sistemas administrativos son muy diferentes. En el PPS, una empresa privada opera el hospital. Sí. Pero aunque en algunos sitios ha sido señalado que es un sistema pues caro y que le cuesta mucho al Estado, realmente yo creo que al contrario, es un sistema económico. Sí. ¿Por qué? Porque dentro de los convenios que se firman con el Estado, como iba a suceder con el hospital de Ticul, que nunca se hizo, precisamente por esta percepción errónea de las autoridades, la empresa privada se compromete a que el hospital funcione al 100% independientemente del costo. Y lo puede ver hoy si se da una vuelta a ese ISSSTE. Sí, porque además todos los focos tienen penalización si esto no sucede, ¿no? Entonces hay un esfuerzo continuo por el empresario o por la empresa que lo maneja de dar ese servicio como está en el contrato, que no fallen los equipos, que haya personal, que tengan los medicamentos y los insumos de buena calidad a tiempo, y además hay unas evaluaciones constantes que se le van haciendo para saber si se le va a pagar su mensualidad. Ok, eso es esa fórmula que ha sido muy exitosa, donde han dejado que se aplique. Exactamente. En el otro rubro, pues es un presupuesto directo que viene de la Federación. El HRAE. El HRAE. Que cuando menos si funcionó como funcionaba, yo recuerdo que nuestro presupuesto autorizado en diciembre llegaba en julio. No, bueno. O sea, le daban el dinero hasta julio. No, bueno. Entonces, pues imagínate, había que trabajar con mucha saliva de enero a julio con los proveedores, ¿no? Sí, claro. Y comprometiendo los recursos que desde luego se pagaba cuando llegaban el dinero. Pero eso sí ocasiona algunos trastornos en la aplicación de los recursos en forma cotidiana o adecuada como debe de ser, y ocasiona aparte algunos problemas en la atención en la salud. Gravísimos, ¿no? Con lo del HRAE. Sí. Es que, por ejemplo, hablando del HRAE, este asunto de los servicios de limpieza, que entiendo que tuvieron ciertos problemas, que los propios familiares de los pacientes han tenido que estar haciendo los servicios de limpieza del área donde están sus enfermos o sus ingresados. ¿Cómo se resarcen esas situaciones? O sea, como que no me entra en la cabeza que haya un hospital que no tenga servicios de limpieza.
Probablemente sí hay, pero si al O proveedor no insuficientes. se le Ajá. cubren los pagos, pues no da el servicio, ¿no? Claro. Y esto pues es un reflejo de la disminución precisamente del presupuesto en salud. ¿Y qué hay de cierto, Doc? Que es porque Yucatán no había, ya ahorita ya pertenece a este pacto que se hizo nacional del bienestar. Entiendo que era el sistema de salud se le entrega al centro para que sea México quien lo maneje. ¿Tiene algo que ver el que no hayamos firmado antes para que hayan hecho eso con el HRAE o no? ¿O son cosas diferentes? Yo quiero pensar que no, porque si pensamos que sí, sería pensar un poquito De manera diabólico. Sí, claro. Maquiavélicamente, Muy claro. diabólico, ¿no? Quiero pensar que no. Pero como platicamos anteriormente, pues ahora la asignación y el manejo de los recursos va a ser centralizado a cada estado, a diferencia como era anteriormente, que cada estado gestionaba y manejaba su presupuesto, ¿no? ¿Eso qué significa? Usted antes, como secretario de salud, pues había que ir a conseguir dinero, estar negociando, cabildeando y todo. Es correcto. Hoy, ¿cómo va a ocurrir ahora? Yo creo que va a ocurrir igual. Ok. Sin embargo, lo que se consiga ya no será enviado en dinero, sino en insumos, como son los medicamentos. Ok. Y eso pues puede ocasionar retraso si la logística de distribución o de conservación no es la forma adecuada. Claro. ¿Y eso no incrementa costos? O sea, el decir, en lugar de que se dé el dinero, toda esta logística de envío de recursos, por ejemplo, los medicamentos que son de cadena fría, o sea, toda esa logística, pues tiene un costo. A mi forma de ver, sí. Nosotros cuando estuvimos manejábamos precisamente el sistema de PPS y que una vez Sí, claro. a nivel federal nos lo cuestionaron. Por un ejemplo, no es que así haya sido, pero para que la gente lo pueda entender. Una aspirina que a lo mejor si se compraba con el sistema centralizado costaba 1 centavo, yo pagaba 10 centavos por una aspirina. Es decir, entonces me decían, estás pagando carísimo. Sí, pero yo no pagaba almacenamiento, no pagaba costos de distribución, no pagaba mantenimiento de las unidades que distribuían, no pagaba yo empleados ni cuotas sindicales. ¿No se echaban a perder? No se echaban a perder porque además en el convenio estaba asentado que tenía que ser en forma oportuna, sin caducidad y cubrir las necesidades de la población. Que de hecho llegamos a tener el 98% en cuanto a entregar medicamentos a toda la población. Y esto lo pueden comprobar. Hay un libro que se llama En Salud, que hacía evaluaciones trimestrales a todos los estados. Y cuando entramos nosotros, el estado estaba en el lugar 32 y terminamos en el lugar 3. Sí. Estos cambios que se están dando ahorita, ¿por qué se dice que los más afectados van a ser aquellos que no son derechohabientes, que son 53 millones de almas que no tienen los servicios de seguridad social? Yo creo que no es tan así. Obviamente esta población ya desde ahora está afectada, ya ha estado afectada por varios años. Por muchos años. Sin embargo, la población derechohabiente se va a ver afectada también, porque es un presupuesto general que después se desglosa en las diferentes instituciones, pero pues al ser una cobija pequeña, pues les va a afectar a todos. Y eso significa, puede ser más tiempo de espera para ser atendido, hay hospitales en los que la gente está con la sonda sentada en una silla en la zona de espera. O sea, eso tenemos que hacernos a la idea que así es como está Dinamarca y por eso lo hacemos, ¿no? Bueno, allá las sillas son un poco más cómodas. Más cómodas, claro, más grandes. Pero a lo que sí tenemos que hacernos a la idea de que vamos a tener problemas en el tema de salud. Sí, desde luego. Y yo creo que mucho dependerá del resultado final de esta disminución en la habilidad de buscar otras opciones con la iniciativa privada, cooperación, ¿verdad? A lo mejor regresar a ese mismo sistema. La cooperación con algunas otras secretarías que son fundamentales para reducir la afluencia por enfermedades a los hospitales. Como te había señalado, mucho tiene que ver seguridad, infraestructura, obras públicas, las instituciones que ven el medio ambiente, porque todas esas producen un impacto final. Yo me acuerdo de una reunión que tuvimos con algunos asesores que les decía, mira, una carretera mal hecha
yo pago las consecuencias. Porque allá va a haber accidentes y el sector salud es el que paga al final. Sí. Una casa mal hecha, chiquita, que no permite el esparcimiento y la convivencia adecuada de la familia, va a tener diferentes problemas de salud mental, violencia intrafamiliar, infecciones por hacinamiento, y eso lo paga el sector salud. Claro, es que al final todo lo pagan ustedes. Todo va a terminar ahí. Si tiran la basura en la calle, hay terrenos baldíos que no se atienden, proliferan las cucarachas, ratones, moscos, aumentan las enfermedades transmitidas por vector, yo pago al final la negligencia o la mala proyección de las diferentes instituciones gubernamentales. Totalmente. Entonces, por eso te digo que se necesita mucha cooperación. Y yo siempre dije, pero no se pudo, que hay que hacer una sensibilización legal de la ciudadanía. ¿Qué quiero dar a entender? Que no es lo mismo que yo como sector salud te diga que no debes tirar basura, que debes ir a tu chequeo cada 6 meses para prevenir cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer cervicuterino, que te debes poner tus vacunas. Pero tú, como vivimos en un país que es libre, pues puedes no hacerlo. Pero al final, ya sea que tú pagues esa consecuencia como gasto de bolsillo o el sector salud pague esa consecuencia. Claro. Ese descuido. Entonces, si tomamos los ejemplos de algunos lugares, de algunos países que pueden ser del bloque comunista o del bloque no comunista, existen algunas modificaciones como para sensibilizarte de que tú vayas atiéndete en forma legal. Yo recuerdo en un viaje que hicimos a la ciudad de Denver, que nos platicaban que era de las ciudades más sucias de Estados Unidos. Llegó un gobernador y dijo, se acabó la basura. Aquí al que yo pesque tirando basura, trabajo comunitario en la calle, sea el doctor Quijano, Gastón o el que sea, al que pesquen y a barrer la calle. Y ahorita es la ciudad más limpia de Estados Unidos. Bajaron los índices de enfermedades transmitidas por vector, enfermedades infecciosas, y si tú vas allá ves un estado impresionantemente limpio. Es que así es la medida coercitiva. Funciona. La sensibilización legal. Lo dice usted de manera muy bonita, pero sí. O sea, oye, te voy a obligar. Es castigar a quien no se... A quien no se cuide. Exactamente, quien no haga medicina preventiva. Exacto. En otro lugar... Porque aquí somos reactivos, no somos preventivos. En otro lugar, que es del bloque comunista, si tú tienes una enfermedad que puede ser infecciosa de transmisión, simplemente si no vas a tu tratamiento te sensibilizan y te van a buscar por la fuerza. ¿En serio? ¿Van a tu casa y de las greñas? Pues sí, porque eres un riesgo para los demás. Entonces hay algunas cosas que no lo tenemos que hacer así, pero pues son formas de cooperar para que la gente colabore y con esto bajan las enfermedades. ¿Usted cree que estamos mejor o peor en términos de salud? Y para no trastocar ningún sexenio, le pongo los últimos 10 años. ¿Hemos mejorado en términos de salud? Yo creo que estamos igual, porque además estaba leyendo hace unos días en un periódico local que al año están llegando 30,000 gentes a nuestro estado. Nosotros cuando llegamos había un déficit de 600 camas. Incrementamos 300 y ya no nos dio más tiempo, pero de allá a hoy sigue el mismo déficit de 300 camas, pero si le sumamos 30,000 personas por año en 12 años, suma cuánto ya es la población con el mismo déficit. Obviamente no puede haber mejorado la atención médica. Sí, claro. ¿Y a nivel nacional? Pues no te podría asegurar, pero sé que en algunos estados pues tienen también la misma problemática. Claro. Oiga, doctor, pues muchísimas gracias por habernos venido a explicar un poco de lo que debemos esperar. La prevención es lo que nos va a salvar de malos momentos, ¿no? Eso es bien importante. Yo creo que ahora, ante la escasez de recursos, hay que aplicarse mucho en forma personal y en forma comunitaria en la prevención, en esos aspectos tan sencillos del cuidado, la higiene
y pensar también en el vecino cuando en la casa pues tenemos mucha hierba, muchos cacharros, etcétera, ¿no? Sí. Doctor, un gusto verle, escucharle siempre y le seguiremos molestando como siempre. No, es un gusto estar con ustedes siempre y estaré las veces que me inviten acá presente. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días. Bueno, pues ahí lo tienes, el doctor Álvaro Quijano, cirujano general, y usted lo recuerda muy bien como secretario de Salud.